La escultura, el grabado y la literatura son disciplinas artísticas en las que ha destacado de manera preponderante nuestro estado. Este importante logro se debió principalmente a la presencia de prodigiosos artistas como lo fue Jesús F. Contreras, José Guadalupe Posada, Antonio Acevedo Escobedo y Mauricio Magdaleno. El día de hoy en Historia del Arte en Aguascalientes conoceremos más a fondo sobre estos ilustres personajes. Comenzamos. Jesús Fructuoso Contreras Chávez fue un escultor mexicano, nacido en Aguascalientes en 1866. Es reconocido por su talento y su gran calidad artística que refleja en cada una de sus obras a lo largo de toda la República, especialmente en la Ciudad de México, donde varias de sus esculturas engalanan el famoso Paseo de la Reforma. Vayamos ahora con el maestro en arte Marco Antonio García Robles, quien nos hablará más a fondo sobre la obra de este ilustre aguascalentense. ¿Qué tal? Les quisiera hablar el día de hoy de Jesús Fructuoso Contreras Chávez, un aguascalentense nacido en 1866, que es un eslabón importante en la historia del arte mexicano. Lo conocemos a Jesús Contreras principalmente por sus aportaciones a la estatuaria mexicana, a los monumentos que construyó en toda la República Mexicana, a 20 de las estatuas que están en Paseo de la Reforma y sobre todo por esa conocida escultura en mármol blanco de Carrara que se conoce como Malgré Tout, a pesar de todo, que fue una de las ganadoras del Gran Premio de Escultura en la Exposición Universal de París de 1900. Estos son los datos que más se conocen de él, además de esta cuestión del escultor mítico que perdió un brazo por cáncer y que aún así siguió trabajando. Una idea quizás algo romántica, de un artista del Porfiriato, que si bien, bueno, obviamente fue muy importante en este periodo, quizás el escultor más importante del Porfiriato, no se ha valorado lo suficientemente su aportación en otras áreas. De eso quisiera hablarles. Jesús Fructuoso Contreras Chávez fue miembro de una familia liberal, con una instrucción en todos sus integrantes, que llevó a hacer aportaciones a la cultura mexicana en distintos ámbitos. Los Chávez, por ejemplo, sobre todo en el terreno editorial, en la impresión de folletos, de libros, de la música, incluso en algún momento vinculados con otras familias como los Elizondo, pues sus descendientes han tenido aportaciones importantes en el ámbito del cine, como dije hace rato, de la música también. Pero ¿qué aportaciones hizo adicionales este escultor de finales del siglo XIX, de Aguascalientes, a la tradición artística de la República Mexicana? Bien, Jesús Contreras es un importante eslabón en la historia de la educación artística del país. ¿Por qué digo esto? Bueno, primeramente porque como estudiante fue un joven muy inquieto que buscó romper con algunos paradigmas de la época, pero sobre todo ya como un escultor realizado, que esto partió de su trabajo en la Exposición Universal de 1889 en París, pues él se vinculó con actores del ámbito artístico de talla internacional, como el autor de la Estatua de la Libertad, Bartholdi, como algunos pintores de la época franceses, y que también, bueno, pues ello le llevó a conocer a personalidades que tuvieron una vinculación con nuestro país. En este sentido quiero hablar, por ejemplo, de un profesor que trajo a la Escuela Nacional de Bellas Artes, precisamente por su intervención, y que es el catalán Antonio Fabrés. Este pintor, aunque a algunos en su momento se le criticó su estilo quizás muy rimbombante, pomposo, bueno, de hecho se le criticaba con el apelativo de pompier, ¿no? como un estilo muy afectado de pintura,
pero tenía una calidad artística insuperable, una técnica de gran manufactura que influyó en la formación de personajes tan importantes en la historia del arte mexicano como son Saturnino Herrán, José Clemente Orozco y Diego Rivera. Es decir, la técnica de estos tres importantes pintores mexicanos se vio directamente influenciada por este pintor catalán que trajo Jesús Contreras a nuestro país. También debo decir que una aportación importante o vínculo importante de este escultor con otro personaje importante en la educación artística de nuestro país. Me refiero al doctor Atl, a Gerardo Murillo. Ellos se conocieron seguramente en Aguascalientes, ya que, aunque mucha gente desconoce este dato, Gerardo Murillo también pasó por las aulas de lo que hoy sería la Universidad Autónoma de Aguascalientes, brevemente, donde también, por cierto, se impartían cursos de dibujo. El doctor Atl, a la larga, tendría una intervención importante en la renovación de los estudios de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Este artista, conocido sobre todo por sus pinturas de paisajes y volcanes, era también amigo personal de Jesús Contreras y de hecho uno de los autorretratos de joven que se conoce de este doctor Atl está dedicado precisamente a nuestro escultor aguascalentense. Bien, bueno, pues si lo vemos de esta manera, pues Jesús Contreras tenía una visión muy importante con respecto a la renovación de la forma en que se educaba en las escuelas artísticas de nuestro país, ya que se recurría sobre todo al copiado de manuales de dibujo, al copiado de modelos escultóricos, que era una tradición de la Academia Europea, pero que ya pues eso estaba como un esquema muy gastado. Entonces hubo innovaciones en cuanto a la técnica, en cuanto a la forma, por ejemplo, de hacer copiado del natural o buscar nuevas formas de expresión artística, incluso en el acabado de los modelos, tanto en la pintura como en la escultura. En ese sentido, Jesús Contreras tenía un proyecto muy importante que fue el Centro de Educación Tecné, que no se llevó a cabo, pero que tenía precisamente la intención de renovar la enseñanza artística de nuestro país. Entonces Jesús Contreras es muy conocido, insisto, por el tema escultórico, por las más de 100 estatuas que están regadas a lo largo de todo el país, que están colocadas en distintos puntos estratégicos de ciudades cruciales para el país, pero sobre todo esta parte que se desconoce, cómo su legado, su intervención tuvo una injerencia artística en la formación de los futuros escultores, pintores e incluso en otras áreas como la literatura, ya que él, pues no por decir patrocinador, pero sí era un amigo importante del círculo literario conocido como los modernistas, que muchas veces se reunieron precisamente en su taller de fundición, la Fundición Central Mexicana, y que también, pues obviamente, recibían su apoyo, su participación, y él incluso a veces también con una participación en las revistas literarias que se fundaron en ese entonces. Entonces hay que valorar nuevamente, hay que repensar, hay que seguir investigando el legado de Jesús Contreras para ver precisamente cómo ese pequeño eslabón de una persona que murió muy joven, pues tuvo una influencia directa en lo que sucedería después en las escuelas pictóricas como el nacionalismo mexicano, pero que también, pues obviamente tuvo que ver en la formación de estos artistas, pero también de una etapa, pues, compleja, crucial de transición de lo que fue del porfiriato a la revolución. Como dije, Jesús Contreras murió muy joven, seguramente si hubiera tenido una vida más larga, hubiéramos visto aún más su legado artístico en obras muy importantes del país. Pero la semilla que dejó a través de su formación directa en la Escuela Nacional de Bellas Artes, o bien con sus amistades que participaron directamente en la educación de los futuros artistas, sin duda es algo que se tiene que analizar con mayor profundidad. Jesús Contreras, pues nos puede decir aún mucho. Afortunadamente la Universidad Autónoma de Aguascalientes cuenta con gran parte de su acervo documental, su archivo que fue legado por la familia y del cual se pueden seguir realizando investigaciones no solo de él, sino de su entorno familiar que, como digo, tuvo una importante repercusión en la cultura mexicana del siglo XX.